Daniel, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself in this way. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel, but the official told Daniel, I'm afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amen. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Then Daniel said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Llega hasta ahí solamente el 15. So he agreed to this and tested them for 10 days. And at the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the other young men who ate the royal food. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes uno de los personajes más ejemplares en la Escritura. Se trata del profeta Daniel. Brothers, I want to share today about one of the most exemplary characters in the Old Testament, and that's the prophet Daniel. Daniel representa algunos de los valores más hermosos de la Escritura. Daniel represents some of the most beautiful values and principles of the scriptures. Y es un ejemplo para nosotros en este tiempo en que vivimos. He's an example for us in this season in which we live. La imagen de Daniel me vino mientras yo buscaba un tema apropiado para este tiempo que estamos viviendo en el estado de Massachusetts. The image of Daniel came to me as I considered the very unique situation we're living here in the state of Massachusetts. Al mirar esta gráfica ilustración que se está dando a través del matrimonio homosexual, de cuán lejos la cultura norteamericana se ha apartado de los valores de la palabra de Dios. As we see in this graphic illustration of what's happening in the state of Massachusetts, legalizing homosexual marriage, just how far this nation has come from its biblical origins. Yo le decía a un reportero que me estuvo entrevistando ayer precisamente sobre cuál es la postura nuestra con respecto al matrimonio homosexual, que nosotros no tenemos nada como que hemos aislado la homosexualidad como el pecado imperdonable. Yesterday I was speaking to a reporter over the phone who wanted to know our thoughts on the subject, and I tried to make it very clear to him that we haven't just isolated this as one sin just to focus on this above all others. Sino que cuando vemos en la Escritura, Dios ha tratado la homosexualidad, o mejor dicho, la Escritura mira la homosexualidad como simplemente una ilustración del nivel de alejamiento al cual puede llegar la humanidad de Dios. But rather, Scripture seems to measure this particular sin as a barometer for just how far a culture has separated itself from God's patterns and purposes. Si a mí me hubieran dicho hace 5 años de que Massachusetts estaría hoy ya preparándose para celebrar matrimonios homosexuales, yo probablemente, aún sabiendo el corazón del hombre, hubiera tenido dudas acerca de ello. If someone had told me 5 years ago that we would come to this point here in the state of Massachusetts, even knowing the heart of humanity, I would have doubted that that would happen. Sin embargo, hoy ese elemento es una realidad. And yet today we see that as a reality. Y Daniel vivió en tiempos, Daniel vivió en un contexto parecido al nuestro.
The prophet Daniel lived a context that is similar to our own. Era un joven temeroso de Dios, judío, que fue llevado a una nación que se rebelaba contra todos los principios divinos. He was a young man who feared God, and yet he served in a society that had completely rebelled against divine precepts. Babilonia practicaba todos los pecados habidos y por haber. Babylon practiced all the sins that you could find under the sun. Babilonia se ve en la Biblia como la fuente de muchas abominaciones, Babylon is seen throughout the Bible as the fountain of many types of abominations. ocultismo y astrología, Occultism, astrology, adoración de dioses paganos, worshiping pagan gods, opresión de naciones oppressing other nations, y un alejamiento general de los principios de Dios. and just a general separating from the principles of God. Y Daniel fue llevado a vivir en ese contexto. And Daniel was brought to live right in that context. Y en un sentido, por eso él ilustra este principio de vivir insertados en un ambiente que es hostil a los valores que nosotros abrazamos. So he illustrates for us what it is to live out Christian principles while inserted in a very pagan Y context. por eso es que para nosotros la figura de Daniel es importante en esta etapa que estamos viviendo. So for us, the figure of Daniel is an important example for us in this stage of our Y history. para que entendamos que esto que nosotros estamos pasando no es nada extraño en la historia, la iglesia siempre ha vivido insertada en un contexto de oposición a los valores del mundo. Also, so that we would realize that what we're living is nothing so strange and different. Throughout history, people of God have been required to live in societies that were against godly Y lo principles. que nos dice la palabra una y otra vez es que si nosotros nos mantenemos fieles a los principios del Señor, siempre saldremos And what victoriosos. Scripture says again and again is if we live faithful to godly principles, we will come out victorious. Así que yo quiero que en esta tarde nosotros no solamente obtengamos un llamado a mantener firme nuestra fe, sino que también nos veamos como animados a seguir adelante, manteniendo la mirada sobre el Señor. So I hope today we'll come out not just encouraged in our faith, but also encouraged to go forward with an optimistic perspective. ¿Qué vemos en la figura de Daniel? ¿Qué tipo de hombre era Daniel? What type of man was Daniel? Primero, Daniel era un hombre de integridad. He was a man, first of all, of integrity. Integridad en el sentido de que se mantenía fiel a sus valores, no importaba qué situación pudiera estar confrontando. Integrity in the sense that he remained faithful to his values no matter what the situation he faced. En el famoso pasaje del Foso de los Leones, cuando quisieron obligarlo a arrodillarse ante la estatua del rey, Daniel dijo, yo no adoro a ningún hombre y por lo tanto no puedo hacerlo. We know in the story of Daniel in the lion's den that when he was required to do homage to the king, he said, I will not worship a human being. I'm a man of God. Y en este caso en que se le pedía que comiera una comida probablemente sacrificada a ídolos, impura, conforme a las leyes hebreas, él prefirió no obedecer y comer simplemente legumbres. In this particular case we're reading about, he was required to eat foods that perhaps had been offered to pagan gods, and he chose to remain consecrated to God and not participate in those meals. Y eso es la integridad. La integridad es mantenernos fieles a los principios que sabemos que son verdaderos, no importa qué. That is integrity, remaining faithful to our principles no matter what the context we face. Y si en algún momento nos salimos de esos principios, en vez de disfrazar nuestra acción en una manera que justifique lo que estamos haciendo, nuestra integridad nos vuelve a alinear con el propósito y la palabra de Dios. And if for whatever reason we separate from those principles and have some sort of failure, what we do is we come back and realign ourselves with God's purposes rather than disguise it and keep going in Y that eso es lo direction. que yo le decía a otra persona que me entrevistaba el viernes, este viernes pasado, y me hablaba acerca de, bueno, que por qué, que si nosotros pensábamos que éramos mejor que las personas a quienes estábamos criticando. In another interview, someone was asking me if we somehow thought we were better than the people who live the kind of lifestyle we're dealing with. Y yo le decía, los cristianos estamos conscientes de que todos estamos necesitados de la gracia de Dios. And I told him, Christians realize that we are all in need of the grace of God. La diferencia está en que cuando experimentamos los pecados y las tentaciones, en vez de llamarlos otra cosa, los llamamos por lo que son y tratamos de mejorar nuestra vida. The difference is that when we find weaknesses or failings in ourselves, instead of whitewashing it, we call it what it is and seek growth and change in Christ. El hombre se adicta a ciertos pecados y experimenta ciertos pecados y entonces pretende cambiar el nombre y mover las normas y decir no es pecado.
pero Dios sabe que es todo lo contrario. Humanity becomes addicted to certain sins and therefore tries to name it something different or somehow change it so that it is justified. Y integridad quiere decir adherirnos a una norma y mantenernos pegada a ella, no importa qué pueda suceder. Integrity means we stick to a certain standard no matter what the circumstances are. Daniel era un hombre de integridad, nos da lecciones de integridad. Daniel was a man of integrity. He gives us lessons about that. Lo segundo que yo veo en la vida de Daniel es que Daniel estuvo dispuesto a asumir posturas que no eran The populares. second thing is Daniel was willing to take postures that were not popular. En este mismo caso, por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a comer de la comida del rey, In this case, when Daniel and his friends decided we weren't going to eat the food of the king, Daniel corría el riesgo de que la gente pensara, bueno, este hombre no sabe jugar en equipo. Daniel ran the risk of being accused of being not a team player, perhaps. Es un individualista, He's too individualistic. se cree mejor que Thinks nosotros, he's better than everybody else. está cuestionando nuestros valores. He's questioning our values. Y yo creo que corría el riesgo también de que eso afectara su carrera en el futuro, porque él estaba siendo entrenado para ocupar una posición de alto nivel en el gobierno babilonio. And we remember that he was being trained for a very high position in the Babylonian government, and he ran the risk of losing all that he had worked for in terms of his career. Y como en un ejército donde algún soldado se muestra como reacio a seguir las normas y los valores de su ejército, Daniel corría el peligro de enajenar y ser señalado como una persona que no obedecía completamente y que era rebelde en su corazón. Like being a rebellious soldier in an army, he ran the risk of being pointed out as a bad egg, as somebody who was not going to go along with the standards. Pero Daniel entendió que él tenía que asumir esa postura porque su entendimiento de la ley de Dios lo demandaba. But Daniel stayed firm because he knew his understanding of the law of God required him to do so. Y aunque no era popular, de todas maneras mantuvo su And posición. even if it wasn't popular, he still stuck by his gun. Y hermanos, en este tiempo en que nosotros vivimos, nosotros tenemos que estar dispuestos a asumir posturas que no son populares. And in this time we live in, my brothers and sisters, we need to be willing to take positions that are not popular. Nosotros vamos a ser un elemento de inquietud, vamos a ser un aguijón en la sensibilidad de la cultura moderna y particularmente en este estado. And we could become like a thorn in the side for the sensibility of this modern society. Y déjeme decirle que en ese caso estaremos en muy buena compañía, And I need to point out that we are in very good company. porque el Señor Jesucristo fue el primero que se mostró inquietante ante la cultura en la cual él vivió. Jesus was the first of all to be bothersome to the culture De in which he hecho, lived. por eso, entre muchas razones, por eso lo mataron. That is one of the reasons why he was executed. Y tú en tu escuela, si eres un joven universitario o de high school, And you in your schools, especially our university and high school o students, si tú trabajas en una agencia social, or perhaps you work in a social agency, o eres maestro en una escuela, perhaps a teacher o profesor de universidad, or a university professor, o eres un médico maybe a doctor, que quizás no estás de acuerdo con el aborto o con otras de las doctrinas que se están predicando en este tiempo. maybe you're not in agreement with abortion or some other practice going on in Tú your vas, facility. tú vas a tener que preguntarte a ti mismo, ¿voy a seguir la corriente o voy a mantenerme firme en lo que Dios me ha enseñado? You'll have to ask yourself the question, am I going to go with the flow or stand firm in what God has taught me? Yo aplaudo a esos 6 jueces de paz, no sé si habrá más, que prefirieron entregar sus licencias antes que celebrar matrimonios homosexuales en I Massachusetts. want to ¿Tú viste una de ellas? Y aquí, de hecho, tenemos a uno de ellos, que es nuestra hermana Mary Santiago, que entregó su licencia de juez de paz antes de que se celebrar. Eso quizás no es popular, pero hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿vamos a ir con el fluir de la cultura o nos vamos a parar firmemente en la palabra de Dios? Amen, amen. We want to applaud the 6 justices of the peace, including one of our own members who decided to lose their position as justice of the peace rather than go along with an unjust La law. palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. The Bible says, resist the devil and he will flee from you. Lo que la iglesia siempre ha hecho a través de la historia es pararse en su posición hasta que pase el día malo. Y habiendo pasado el día malo, estar firmes. Eso es lo que dice la palabra What del the Señor. church has always done is to take its position and stand firm until the evil day passes. That's what the Bible says, and that's what we'll do. ¿Estás tú dispuesto a sufrir por Cristo en tu trabajo o donde quiera que sea? Are you willing to suffer for Christ in your job or some other situation? Joven universitario
universitario o de high school, ¿estás tú dispuesto a comerte tu almuerzo solo en una esquinita de tu salón de almuerzos porque tus amigos te rechazan porque tienes una postura no popular? High school student or college student, are you willing to have to sit at a table alone because the other students look down on you because of a position you have about moral issues? Daniel asumió una postura no popular y recordó, o mejor dicho, anticipó lo que dice la palabra: no os conforméis a este siglo. Daniel stood firm in an unpopular position, believing the word that says, do not be conformed to the pattern of this world, Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. but rather be transformed by the renewal of your minds. Daniel asumió posturas no populares. Daniel assumed positions that were not popular. Y a riesgo de mantenerme demasiado sobre este punto, se me ocurre algo que quiero señalar también. And at the risk of lingering too long on this point, I do want to mention something else. A menos que nosotros no estemos dispuestos a asumir posturas no populares, el poder de convencimiento del enemigo es más fuerte que nunca en la historia. Unless we're willing to maintain unpopular positions, we run a danger because the power of persuasion of the evil one is very strong in this age we're living in. La humanidad tiene recursos como nunca antes para fortalecerse en sus motivaciones perversas. Humanity has more resources at its disposition to affirm itself in its sinful, perverse attitudes than ever before in history. Solamente tenemos que ver los recursos tecnológicos que tienen los medios de comunicación a su disposición. We just look at the resources for the means of mass communication. Solo tenemos que ver los colores y los recursos técnicos que puede usarse en las películas y la gran astucia que tienen los medios de comunicación para ir poco a poco cambiando el sentimiento de la cultura. We only have to consider the techniques that could be used in filmmaking, or the colors in a movie, or the ways to persuade or manipulate people through the means of mass communication to change a moral belief in a whole society. Y entonces, a menos que nosotros no estemos decididos y dispuestos a asumir posturas no populares, podemos caer en tantas trampas que han caído otras generaciones antes que nosotros en hacer cosas que no son de Dios. Unless we are willing to maintain unpopular positions, we run the risk of falling into the many traps of persuasion that others in previous generations have fallen into. Esta semana yo leía un libro, mi hija Abigail está haciendo un reporte sobre los jóvenes nazis, los Hitler Youth, como se llamaban. This week I was helping my daughter do a project on the Hitler Youth during the time of Nazi Germany. Cuando usted mira cómo este país de Alemania, en un periodo de unos 15 años más o menos, fue totalmente hipnotizado por la figura demoníaca de un hombre y de un movimiento social. If we just look at how the whole nation of Germany during that time was communally hypnotized by the power of this demonized leader, Adolf Hitler. Y llevada a cometer atrocidades que hoy, 60 años después, nos preguntamos cómo fue eso posible. Y los mismos alemanes se hacen la misma pregunta. And a supposedly civilized nation was brought to commit horrible atrocities that 60 years later, all of us, including Germans themselves, wonder, how could we have ever let this happen? Y cómo esta gente, uno de los pueblos más civilizados de la historia y más refinados en su sensibilidad, fueron llevados a hornear y a matar de hambre y a experimentar con millones y millones de seres humanos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una sociedad perdiera la mente en esa manera? And we can ask how one of the most sophisticated and refined cultures in the world could be brought to do such hideous atrocities as experimenting on human flesh and committing the crimes against humanity that were done. Cuando miramos las atrocidades de la Inquisición española cometidas en nombre de Jesucristo en el siglo XVI, We could look at the atrocities committed in the Spanish Inquisition, committed in the name of Christ himself. y cuando miramos las atrocidades cometidas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y cómo esa nación también se metió en esa misma hipnosis maligna, We could look at the de nation of destrucción y violencia. We could look at the nation of Japan all around the years of the Second World War and how the whole nation was caught up in the movement. Entonces podemos entender, hermanos, que la mente humana es la cosa más maleable y más impresionable que existe. And we see that the human mind is one of the most malleable and easily formed consistencies that there is. El hombre y la sociedad pueden ser llevados a adoptar cualquier perversión concebible si los estímulos correctos son aplicados en una forma sistemática y persistente. Any society, no matter how sophisticated or educated, could adopt any perspective given the right influences applied to them. Y a menos que nosotros no resistamos esa influencia, poco a poco
poco vamos a ir desensibilizándonos y adoptando esas posturas. And unless we resist these influences and persuasions, we will become desensitized to things that should shock us. Porque la misma tendencia nuestra va a ser hacia buscar la comodidad. Because our tendency naturally will be to seek comfort. Al hombre no le gusta estar en la posición de aislamiento. Necesitamos el sentido de pertenencia. Es uno de los instintos más poderosos que hay en la psiquis humana. The need for belonging is one of the strongest drives in the human psyche, and we will seek to avoid isolation at all costs. Y poco a poco esa tendencia va a ser de abandonar, bajar las manos, de acomodarnos, de entrar en el fluir general, porque ahí hay más comodidad y más seguridad. Little by little, our tendency will be to go with the flow and to let our defenses go down. Y si no nos cuidamos, comenzaremos a cuestionar la misma palabra de Dios, como ya lo han hecho tantos evangélicos, con buenas intenciones, pero dirigidos por el mal. And if we're not careful, we will be brought to question the very word of God, as so many other evangelicals are led to do. Así que Daniel es un ejemplo para nosotros y nos dice, está dispuesto a asumir posturas no populares, porque se van a hacer muy populares las del enemigo. And Daniel is a good example of staying firm even in unpopular positions, because the perspective of the enemy can become very popular all around Y us. lo último que yo veo es que Daniel estuvo dispuesto a asumir grandes riesgos, a correr grandes riesgos Another thing is Daniel was willing to take great risks. y a sacrificar cosas importantes para él. He was willing to sacrifice important things for himself. Ya hemos señalado, estuvo dispuesto a sacrificar relaciones que él amaba y que eran importantes para He él. was willing to sacrifice relationships that he loved that were Cuando el important. rey Nabucodonosor, que lo apreciaba muchísimo y lo había puesto en una posición de altura, lo quería obligar a adorar su estatua, Daniel dijo, rey, no lo puedo hacer. When the king Nebuchadnezzar, who had put him in the position he was in, required him to adore his image, Daniel said, "My king, I cannot do so." Y Dios es poderoso para librarme del horno de fuego, y si no me libera, pues, too bad. Daniel said, "God is able to deliver me from the fiery furnace, but even if he doesn't, too bad, Si doesn't tengo que matter. sacrificar mi relación contigo, lo siento mucho. If I have to sacrifice my relationship with you, I'm sorry, but I have to do that." Vimos que Daniel estuvo dispuesto a sacrificar su carrera también see por that- los valores del reino de We Dios. see that Daniel was even willing to sacrifice his career Y for the estuvo values of the kingdom of God. dispuesto a sacrificar aún la vida misma en el caso del foso de los leones y del horno de fuego. He was even willing to sacrifice his very life in the lion's den and in the oven. ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificar grandes cosas por el Señor Are para we, honrar a Dios? are we willing to sacrifice great things to ¿Estás tú honor the dispuesto a Lord? perder tu vida por el Señor? Are you willing to lose your life ¿Estás for tú the dispuesto a Lord? perder tu trabajo por el Señor? Your job? ¿Estás tú dispuesto a perder una relación romántica por el Señor? Are you willing to lose a romantic relationship for the Lord? ¿Estás tú dispuesto a sacrificar tu sentido de comodidad y tus sueños de éxito por los valores del reino de Dios? Are you willing to sacrifice your comfort and your dreams of success Porque con for el the paso values del of God? tiempo eso va a ser menos teoría y más realidad en la vida de los hijos de Because Dios. with the passing of time, this will become less theory and more of a reality for the people of God. Entonces vemos esto, Daniel es un hombre ejemplar, un modelo que debemos seguir. Daniel is an example for us to follow. Ahora vamos a ver algunas cosas por las cuales Daniel es además de eso un modelo para hoy, para este tiempo específicamente en que estamos viviendo. Bueno, ya yo le he dicho, vivimos en una cultura que es contraria a los valores del reino de Dios. Other reasons why we see the comparison with Daniel, we see that Daniel lived in a whole culture that was contrary to the values of the kingdom of God. Y que las consecuencias de resistir esa cultura son serias. And that the consequences of resisting that culture were serious. Como Daniel estamos sujetos a gran presión para conformarnos a esa cultura. Daniel was under tremendous pressure to conform to the culture around him. Y yo tengo una palabra para los jóvenes también con respecto a estos jóvenes. Saben ustedes que el movimiento homosexual está muy confiado de que a la larga la victoria es de ellos. And just something to say to the youth that are among us today, that the homosexual movement is convinced that they will have victory, they will have success in convincing the younger generation of Y their que- perspective. Exacto, y la razón es porque ellos piensan que ustedes, y se han hecho encuestas en que el 60% de los jóvenes hoy en día, incluye muchos jóvenes cristianos, piensan que la homosexualidad no es un problema. And they've done polls and learned that 60% of the youth in our society, including Christian youth, believe that that's an acceptable lifestyle. Mientras que el 60% de los adultos y la gente mayor, los ancianos, piensan que la homosexualidad no es de Dios.
while 60% of the adults polled believed that homosexuality was not of God. Entonces ellos no son tontos y piensan que en 10 o 15 años, cuando ya nosotros estemos 6 pies bajo tierra, ustedes van a tener control del gobierno y de la sociedad y ellos no tienen nada de qué So preocuparse. they think in just a few years, 10, 15 years, when the old timers have passed away, that then the youth are going to be in charge and it's going to be a done deal. Jóvenes, yo quiero que en el nombre de Jesús ustedes le prometan al Señor ahora mismo que ustedes se van a mantener firmes en su posición. Youth, I Prométele al challenge you to Señor take a eso ahora stand, mismo. to say you will remain firm no matter what happens in this society. ¿Qué le permitió a Daniel ejercer ese tipo de integridad? What helped Daniel to preserve that kind of Y integrity? con esto ya voy cerrando. And I'm going to my conclusion in this. Miren, número uno, yo veo aquí en esta historia, número uno, Daniel determinó honrar a Dios. What we see here is that Daniel determined in his heart, he determined to honor Y God mantenerse puro. and to remain, to guard himself. Dice aquí en el pure. versículo 8, Daniel propuso en su corazón. The Bible says that Daniel proposed, he determined in his heart. Eso está hablando de una decisión previa, una decisión deliberada. It's talking about a deliberate previous decision that he made. Estamos diciendo que Daniel midió el pro y el contra y reflexionó sobre el asunto que le concernía. It says Daniel weighed the pros and cons and he reflected over the consequences of the path of action he was going to take. Daniel pensó por qué comer o por qué no comer de la comida del rey. He evaluated, why should I eat? Why should I perhaps not eat the king? Él the food of the- midió las posibles consecuencias de un curso de acción u otro. He measured the consequences. Y entonces hizo una determinación moral, espiritual, emocional y dijo, no lo voy a hacer. And he made a moral, spiritual, and emotional decision saying, I will not eat. Hermanos, nosotros tenemos que hacer una determinación previa. Brothers and sisters, we need to make a previous decision, determination. Nosotros tenemos que dejar de vivir la vida cristiana por inercia. We have to stop living the Christian life by inertia. Dios aborrece la religiosidad genérica. God abhors a generic religiosity. Estos son tiempos para decidir si creemos o no creemos. It's time to decide if we believe or we don't. Estos son tiempos para adoptar una postura radical concerniente al Time reino de to Dios. adopt a radical posture with the kingdom of God. Es tiempo para decir, como dijo Esther, si perezco, que perezca. It's time to say with Esther, if I perish, I perish. Es tiempo para nosotros decidir cómo vamos a vivir la vida cristiana. It's time to decide how we will live the Christian life. Si tú estás apenas visitando la iglesia o si llevas años y estás indeciso e indefinido, Maybe you're just visiting the church, or maybe you've been here for years, but you're still kind of indecisive about many things. es tiempo que llegues a una postura de crisis y diga, no, yo voy a vivir la vida cristiana al rojo vivo. And it's time to come to a point of crisis and say, I'm going to live the Christian life full blast. Yo voy a honrar al Señor, no importa qué. I'm going to honor God no matter what. Yo voy a resistir las presiones del mundo. I'm going to resist the pressures of the Yo voy a world. honrar al Señor I'm con mi going to vida. honor the Lord with my Y life. voy a vivir una vida de excelencia Live a espiritual. life of excellence in the Spirit. Porque si tú dejas que el mundo defina tus valores, incluyendo los valores espirituales, el mundo va a estar muy deseoso de hacerlo, a menos que tú previamente no hayas determinado qué tú quieres que llene esos espacios morales. Because if you let the world define your moral perspectives, they will do it unless you previously dedicate who you are and what you believe to the Lord. Joven, si tú no te defines, el mundo te va a definir. Youth, if you don't define yourself, the world will define you. Cristiano, si tú no determinas cuál es la visión que va a guiar tu vida, el mundo va a definir esa visión. Christian, if you don't decide what the vision is that you will carry in life, the world will give you a vision to follow. Tenemos que decidirnos y entonces ir firmemente guiados por esa visión que hemos establecido en el nombre del Señor. We need to make a decision and then to go forward firmly following the vision and principles we have. En segundo lugar, Daniel conocía la voluntad de Dios. Number two, Daniel understood and knew the will of God. Porque para él saber que comer de esa comida era contrario a la voluntad de Dios, él primero conocía lo que decía la palabra de Dios. To know that eating that food would have been against the will of God, he already understood his scriptures. Él sabía que las escrituras prohibían comer de comida sacrificada a ídolos. He knew that the scriptures at that time prohibited eating food Si él no offered hubiera to idols. conocido las escrituras, se hubiera dejado arrastrar por
simplemente el contexto en que él estaba. If he didn't know the scriptures, then he would have been just brought along with his context around him. Es decir, hermanos, no tenemos que conocer la palabra de Dios, We escúchenme. need to know the word of God. Aún hay gente que se llama cristiana hoy en día que está predicando doctrina de demonios. There are people who call themselves Christians who are preaching the doctrines of demons. Hay gente que usted va a respetar y admirar, que le van a enseñar cosas que van a estar en contra de la palabra del Señor. There are respectable, impressive people who will teach doctrines that go directly against the word of God. Y a menos que usted no se tome tiempo para investigar la palabra de Dios por su cuenta, And if you don't, unless we take time to study the word for ourselves, a menos que usted no se compenetre con el espíritu de la Escritura, unless we let ourselves become saturated by the spirit of the Bible, a menos que la visión, la cosmovisión de la palabra no se meta en todos los poros de su vida, unless the worldview of Scripture doesn't fill every pore of our being, de manera que usted pueda instantánea e instintivamente determinar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, so that you can instinctively recognize what is and isn't of God. usted no podrá resistir muchas veces las sutiles indoctrinaciones y artimañas del You enemigo. won't be able to resist the subtle schemes of the enemy to persuade and change our perspective. El tiempo está llegando en que el cristiano necesita casi discernir la palabra de Dios por oído y no tanto por razón. The time is coming when Christians need to discern the will of God, we could say by ear, rather than by just logical analysis. Es decir, que la palabra de Dios se haya compenetrado tanto con nuestro ser que nuestro espíritu mismo se ponga a tono con el espíritu de Dios para ayudarnos a navegar los sutiles engaños que el diablo ha establecido en este tiempo tan racional. To say that we are so saturated in the Scripture that we have an intuitive sense of how to navigate the intricacies and the subtleties of the demonic deceptions in our generation. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Conozca la palabra de That's Dios. why we need to know the Word of God. Study the Word of God. Know the Word of God. Lo tercero, Daniel confió en la fidelidad de su Dios. Number 3, Daniel trusted in the faithfulness of his God. Confió en las promesas del He Señor. trusted the promises of his Lord. Tomó riesgos y puso a Dios a prueba. He took risks and he put God to the test in the right way. El eunuco que lo dirigía pensaba, bueno, si este hombre no come de la comida del rey, se va a desnutrir y me van a cortar la cabeza a mí porque soy responsable. The eunuch, who was his supervisor, said, if this kid doesn't eat like the others and then he looks weaker, they're going to cut my head off for him. Daniel dijo, ponnos a prueba y vamos a ver qué pasa en 10 días, porque él confiaba que Dios era poderoso para nutrirlo sobrenaturalmente. Daniel accepted the challenge. He said, put us to the test. Let us eat the food we want and you'll see what we look like after 10 days. Una y otra vez, Daniel tomó grandes riesgos en su vida, confiando que Dios era poderoso para compensar cualquier deficiencia en la cual él cayera por servir y honrar al Señor. Daniel again and again was willing to take risks, to put himself on the line and trust that God would make up for his own deficiencies and come through in the clutch. Y mire, hermano, si tuviéramos tiempo, para mí es una de las lecciones más poderosas de toda la Escritura. Brothers and sisters, this is one of the most important lessons of Scripture. ¿Estamos nosotros dispuestos a ponernos en desventaja en nuestra vida una y otra vez para honrar al Señor? Are we willing again and again to put ourselves at disadvantage in our life to honor God? Cuando tú llegas cansado del trabajo un miércoles en la tarde y afuera hace frío y ya son las 4 de la tarde y está oscuro afuera, When you come home from work and it's 4 in the afternoon, it's already dark in the winter, rain and sleet, and you're tired on a Wednesday afternoon, y tu iglesia te está convocando para que vengas a la casa del Señor y lo adores en un servicio de mitad de semana, and maybe your church is calling you to come together to pray on a midweek y service, tú estás pensando que mañana por la mañana te tienes que levantar a las 6 de la mañana y salir otra vez a esa and, calle and fría. you're thinking, tomorrow I've got to get up at 6, 7 in the morning and go back into this cold again. Tú tienes que hacer una decisión en ese momento. There's a decision to be made in that Tú moment. tienes que preguntarte, ¿es Dios poderoso para compensar esa pérdida de descanso en la cual yo voy a caer y mañana darme la fortaleza y el gozo para que yo pueda ni siquiera sentir la diferencia entre una cosa y la otra? We need to ask ourselves the question, do I believe that God is able to make up for the lost sleep and the lost energy so that I have the energy I need to face the day tomorrow? ¿Sabes lo que me guía muchas veces a hacer cosas que no están en mi descripción de trabajo? You know what sometimes guides me to do things that aren't in my job description? Es So el ejemplo de gente como Daniel, the example of people like que Daniel. me dice que si yo invierto mirando que el Señor me va a honrar, yo sé que Él me va a dar lo
las peticiones de mi corazón y va a compensar por cualquier falta. Amen. That if I invest, if I give of myself above and beyond what is necessary, God will make up the difference. He'll give me the desires of my Cuando heart. tú le das al Señor ese 10% de tu dinero que te hace falta para pagar esto, para pagar lo otro, pero tú dices, no, me voy a poner en desventaja y yo sé que Dios es poderoso para cumplir con su promesa. When you give that 10%, you give that tithe, and you say, even though times are tight and I don't have much money, I'm going to give that tithe and trust that God's going to make up the difference in my life. Cuando tú decides dejar a ese novio que tú sabes en tu corazón que es contrario a los valores del reino de Dios y tú dices, bueno, ¿y qué pasa si me quedo soltera toda la vida y pierdo mi última oportunidad? Pero tú decides honrar al Señor de todas maneras. When you've got to make a decision, maybe to leave that boyfriend or girlfriend that you know doesn't please God the way that person is or lives, and you say, but what if I end up being alone? Making the decision, honoring God rather than going with meeting the need right before Y you. tú confías en que el Señor es fiel para proveerte en Trust alguna God is manera. faithful to provide for me. Oh, hermano, no estamos hablando de imágenes poéticas, estamos hablando de cosas que tienen impacto cada día, cada momento, en decisiones que hacemos 24 horas al día en nuestra vida. We're not talking about irrelevant poetry here. We are talking about the nuts and bolts of the Christian life every day. Es ese principio que dice que si yo me pongo en desventaja, mi Dios es poderoso para compensar cualquier falta en mi vida. It's the principle that says if I put myself in deficit, God is able to make up the difference and bless me abundantly. Si yo busco primeramente el reino de Dios, las demás cosas me serán If I añadidas. seek the kingdom of God, He is faithful to add all things unto me. Y eso es ese principio, ¿no? De tomar grandes riesgos en el nombre del Señor, ponerlo en prueba y That's the, saber que prin- Dios va a salir adelante. that's the principle of taking great risks, of putting God to the test in our life and seeing what He does. Lo último que Daniel hizo fue que se asoció con otros que creían como él. And another thing important to say that Daniel did is he associated with others who had the same commitment. as he. Buscó la afirmación que viene de vivir en comunidad con otros creyentes. He sought the affirmation that comes from joining together with like-minded believers. Hubo otros amigos de él que tomaron la misma decisión porque se fortalecieron juntos en el propósito de ser fieles al Señor. He had other brothers and friends who built each other up because they made the same commitment. Ese es el principio detrás de la iglesia. That's the principle behind why we're here as a church. Para nosotros poder vivir los valores del reino de Dios tenemos que permanecer juntos, ¿te entiende? For us to stay faithful to the values of the kingdom of God, we've got to stick together. Una brasa sola se enfría y se apaga en un instante. One coal on its own cools off quickly. Pero una brasa unida a cientos de otras de brasas se calientan mutuamente y mantienen la energía o el nivel de temperatura bien alto y pueden mantenerse ardiendo por mucho tiempo. But when burning charcoal and coals come together, the heat is intense. Nosotros, unidos en el espíritu y en fe y gozando de comunión unos con los otros, podemos mantenernos firmes en el propósito de ser fieles al Señor en medio de la adversidad. United, sticking together, we can stay faithful to the principles of the kingdom of God in our society. Tú y yo nos necesitamos. We need one another. Necesitamos la iglesia de We Jesucristo. need the church of Jesus Christ. Tú no puedes ser fiel al Señor en este tiempo viviendo como un llanero solitario, viendo programas de televisión mientras comes cereal, viendo un evangelista de televisión. You can't stay faithful to the Lord, not in our day and age, as a lone ranger who gets your feeding from a television program while you eat a bowl of cereal. Tú necesitas el calor y el estímulo y el respaldo de tus hermanos. You need the warmth and the stimulation and the backing of your brothers. Por eso te digo, sigue buscando al Señor en el contexto de una comunidad espiritual. Continue seeking the Lord in the context of a spiritual community. Busca a 2 o 3 hombres y mujeres como tú que están deseando vivir una vida de excelencia para el Señor. Look for a couple like-minded friends, a couple guys or women, if you're a woman, to be those trench buddies to help you in the battle. Mantente pegado al cuerpo de Jesucristo, Stay tight with the body of Christ. porque eso te va a dar ánimo en medio de la dificultad. It will give you encouragement in the midst of the Y trial. no quiere decir que nos aislemos y que no tengamos contacto con el mundo, Now, entiéndame. that doesn't mean that we separate ourselves from the world and don't have any contact. Porque necesitamos ser sal y la sal tiene que estar insertada en el cuerpo que va a salar. We need to be the salt of the earth, and salt needs to be sprinkled in the food. Pero lo que estamos diciendo es que nuestros mejores afectos y nuestras relaciones más íntimas deben ser con gente que tenga los mismos valores y la misma fe que nosotros. But that's to say that our most intimate friendships, the people we trust, that we really get tight with, are those that share the values of the kingdom of God. El contexto de donde derivemos nuestras satisfacciones y nuestros goces debe ser uno que comparta
los valores del reino de Dios. The context in which we derive our comfort and support should be a context which supports the values of the kingdom of No God. dejemos de congregarnos. Let's not stop coming together and worship. Entonces, hermanos, ahí tenemos, Daniel es un hombre ejemplar para nosotros. Daniel is an example for us in this day and age. Tomó riesgos, He took risks. puso a Dios a prueba, He put God to the test, legitimate. confió en la fidelidad del Señor He trusted in the faithfulness of God. y buscó a otros que lo animaran en su fe y en su búsqueda. And he sought others who would back him up in his faith. No tuvo temor de asumir posturas no populares He wasn't afraid of taking unpopular positions. y determinó en su corazón ser fiel al Señor. He determined in his heart to be faithful to the Lord. ¿Te gustaría a ti hacer un propósito en este día de vivir a ese nivel de excelencia You espiritual? want to make that determination in your heart today to live at that level of excellence. Vamos a ponernos de pie en el nombre. Si tú Stand quieres up in the name vivir of the conforme a Lord. esos valores, You want to live si tú according quieres to these adoptar values. esos valores, ponte de pie un momento Stand up and we're going to y make vamos a determinar vivir a ese nivel de excelencia. We're going to determine to live at that level of excellence. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te adoramos, te adoramos. Toma un momento para medir el costo Take some time, measure the cost, count the cost. y vamos a pedirle perdón al Señor por nuestra indiferencia y nuestra mediocridad. We're going to ask God to forgive us for our indifference, our mediocrity so often. Y determinemos vivir una vida de excelencia y de firmeza en el Señor. We're going to determine to live a life of firmness and excellence in the Aleluya. Lord. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, nosotros creemos que tú nos llamas a vivir a la altura de un hombre como Daniel. Father, we believe that you are calling us to live life at the level, at the moral level of a man like Daniel. Y en esta tarde, Señor, nosotros abrazamos esa visión de excelencia. This afternoon, we embrace that vision of excellence. And we ask your forgiveness because often we have not lived at that level. Y pedimos perdón porque muchas veces no hemos vivido a ese nivel. Pero hoy, Señor, determinamos de nuevo honrarte a ti antes que a los hombres. But today, once again, Lord, we come with the firm determination to please you and to honor you before honoring men or any social movement. Empower us, danos el poder. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pour your Holy Spirit in our lives. Y déjanos ser luminares. Father, let us be like torches in the middle of the night, shedding light in a darkened world. Ayúdanos a alumbrar este mundo cada día más sumido en las tinieblas. Y declaramos, Señor, que tú eres fiel. We declare, Lord, that you are faithful and that you will honor those who honor you. Tú honrarás a los que te honran. Gracias, Padre. Estamos firmes en ti. Estamos firmes en ti, Señor. Gracias, Jesús.